Bienvenidos a todos al segundo encuentro intergeneracional celebrado y organizado por la Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas. Ya saben que este tipo de acciones tienen que ver con el proyecto Al Golpito, que ha puesto en marcha nuestra propia fundación, también en colaboración con el Gobierno de Canarias. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la importancia y del rol del defensa, que bueno, pues a lo largo de los años sabemos que ha cambiado, así que hablaremos, y lo digo en primera persona del plural, porque no voy a hablar aquí yo sola. De hecho, estoy ya acompañada por todos ellos, porque a mi derecha tengo a Roque Díaz, muy buenas. Muy buenos días. También un poquito más hacia mi derecha tengo a David García, buenas. Hola, muy buenas. También a mi izquierda en esta ocasión tengo a Brian Velázquez. ¿Qué Buenos tal? días, muy bien, muy bien. Así que vamos a empezar sobre todo dando a conocer pues, a estos tres jugadores y jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, visionando un pequeño vídeo de cada uno. Así que vamos a empezar en esta ocasión por respeto por el mayor, así que comenzaremos con el visionado del vídeo de Roque Díaz. He pertenecido siempre a la Unión Deportiva Las Palmas. Los grandes compañeros que tuve de vivencia y de compartir un espacio maravilloso, un sentimiento que todos los gran canarios tenemos, ¿no? Como es nuestra Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, Roque, después de ver ese vídeo, ¿qué momentos te vienen a la memoria? Nostalgia. Está claro que era una época, con todos mis respetos también a los que tengo aquí al lado, que también tuvieron una época maravillosa. El que está a mi izquierda, Brian, no ha tenido esa oportunidad de disfrutar como nosotros hemos disfrutado de ese sentimiento que sienten nuestros aficionados. Ha cambiado muchísimo en todos los aspectos, sobre todo el sentir del aficionado. Ahora ya no son socios, son abonados. Esa concepción hace que también pues, tengamos en cuenta lo que ha evolucionado el fútbol, sobre todo desde el punto de vista de cómo se jugaba en aquel momento, quiénes éramos los que estábamos en aquel momento y los que están en estos momentos. El mundo del fútbol ha cambiado muchísimo en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues se tiene que ir uno reciclando y acostumbrando a que ese sentido de la concepción del fútbol que ha cambiado tanto, al menos a mí particularmente, me pone un poco nervioso, porque la concepción del fútbol la entiendo desde el punto de vista de velocidad, de tener posesión de balón, pero hay que atacar. Y aquí hay algunos momentos en que nos olvidamos de atacar. Con todo mi respeto, no voy a entrar en el sentido de valoraciones de cómo cada cual entrenador puede realizar su trabajo. Yo el máximo respeto, pero esta concepción de fútbol no me estoy refiriendo a Unión Deportiva Las Palmas, me estoy refiriendo al fútbol en general. Voy a decir una palabra que a lo mejor, una expresión que a lo mejor no va a molestar, pero yo creo que para
tener la concepción del fútbol actual, hay que tener los jugadores adecuados para desarrollarlo. El concepto Guardiola es único en el club que está Guardiola. Por lo tanto, todo mi respeto. Y si hablamos un poco de tu paso por el club, ¿qué me dices de la Unión Deportiva Las Palmas? Bueno, a mí el club me hizo hombre. Me dio una serie de valores. Yo vengo de un barrio del cual me siento orgullosísimo, que es La Isleta. Y nosotros en aquellos momentos la concepción que teníamos éramos el estar en el equipo. Llegar a ser jugador de la Unión Deportiva Las Palmas para nosotros ya era un mérito. Y luego encontrarte, tener la gran suerte, porque sinceramente creo que hay que estar en el momento justo y aprovechar la ocasión. Jugadores mejores que yo, montones, un montón. Pero tuve la gran suerte de aprovechar esa oportunidad que se me dio. Y indudablemente aquí hay un veterano también, pero hay uno que tiene que aprovechar la oportunidad cuando se le da. Seguramente la va a tener. Yo no he seguido a Las Palmas Atlético. Yo le decía en su momento el aficionado, le decíamos el aficionado, pero lo que sí está claro es que hay que aprovechar cuando te dan la oportunidad. A mi derecha está David, que aprovechó esa situación, que tiene unas características muy similares desde el punto de vista del juego a mi persona, pero a Brian me atrevería, sería un imprudente y hablar de Brian, porque no lo he visto, no he visto ningún partido me ha alejado un poco de fútbol base, desde el punto de vista, he llegado a ser incluso entrenador de Las Palmas Atlético, pero ya el paso mío en el fútbol es estar representando a los compañeros en la Asociación de Jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero sin lugar a duda el cambio es bestial. En aquella época teníamos unas figuras inolvidables para mí. Mi gran maestro fueron dos, mis grandes maestros, pero por la situación en la cual ocupaban en el campo, que era Antonio Afonso Moreno, como le decíamos, y Francisco Castellano Rodríguez, Paco Castellano. Por la ubicación en el campo, yo hacía lo que intentaba hacer Paco Castellano, suplir esas deficiencias y esos momentos de sistemas de juego. Antiguamente la marca era al hombre, a morir, a no dejarlo respirar, y en eso parece que éramos buenos, ¿no, David? Sí, señor. Un poquillo, no mucho, pero lo que sí teníamos claro es que defendíamos ese sentimiento, ¿no? De ser canarios y sin lugar a dudas de intentar siempre no defraudar a la gente. En este caso, el máximo respeto hacia los aficionados que venían. Yo me quedaba sorprendido porque veía pancartas. Estoy hablando del Estadio Insular, del viejo Estadio Insular, que aprovecho. ¿Hay alguna anécdota en el día de hoy con eso? Se me trapapeló la conciencia, y por ritual de diario en aquel momento, pues en vez de venir a Gran Canaria me fui al Estadio Insular. Pero bueno, una disculpa. Bueno, al final te tenemos aquí, Roque. Vamos a continuar, si les parece bien, viendo esos vídeos de cada uno de ellos, y en esta ocasión vamos a ir a ver el vídeo de David García. La Unión Deportiva Las Palmas ha sido gran parte de mi vida. Empecé después de juveniles, segundo año regional, y me he pasado bastantes años aquí, muchísimas temporadas, muchísimos momentos muy buenos, positivos. Un momento también que no se pasó bien, pero la verdad
Unión Deportiva Las Palmas para mí lo es todo. El remate inapelable de cabeza del capitán David García. David García se sacó una volea que sorprendió a propios y extraños y sobre todo a Balbuena, que no pudo hacer nada para evitar el golazo del canario. Pues después también de ver ese vídeo, David, ¿qué piensas, qué te viene a la cabeza cuando ves el vídeo que acabamos de enseñar? Pues muy buenos momentos, ¿no? La verdad que, sinceramente, cuando uno empieza a jugar al fútbol, la ilusión, las ganas, el sueño es estar en Unión Deportiva Las Palmas. Empecé tarde a jugar al fútbol, luego tuve la fortuna de cuando empecé, pues, ir progresando con el paso de los años. Estuve en el vecindario, luego acudí aquí y firmé aquí. Y la verdad que llevo toda la vida en la Unión Deportiva, toda mi carrera deportiva. Estuve 16 años, estuve aquí, viví de todo, lo bueno, lo no tan bueno. Uno se queda siempre con lo positivo. La verdad que fui muy feliz aquí, lo soy, porque todavía me siento identificado con el club. Se lo debo todo, lo que me dije ahí en el vídeo, todo lo que soy, mi carrera deportiva, 16 temporadas aquí, he vivido todos los momentos, incluso jugar en primera división, que después de lo que sucedió con el Cordobazo, nunca pensé que iba a jugar en primera división debido al palo que nos llevamos, pero bueno, al final el año siguiente de ese varapalo, pues el fútbol nos debía una, y tuve la fortuna de jugar en primera división. Era un sueño cumplido y las generaciones, como hemos hablado, son diferentes, son bonitas, verdad que ahora todo parece incluso un poquito más fácil, se puede decir, y disfruté mucho de mi paso por aquí y como dije antes, ¿no? Se lo debo todo a la Unión Deportiva y espero y deseo algún día volver. Seguramente aquí te recordamos con muchísimo cariño, y los que, bueno, no sepan sobre ti, sobre todo imagino que serán pues los más chiquititos, los más pequeños. David, has vivido de todo en el club. ¿Con qué momento te quedarías bueno? Obviamente por los ascensos, ¿no? La verdad que casi tuve la fortuna de ascender de segunda B a segunda A, pero obviamente me quedo con el ascenso a primera división. La primera división lo es todo, cambia todo, hasta el color del césped parece que es diferente. Me quedo con eso, con los ascensos. Es verdad que tuvimos momentos no tan buenos con la concursal, que al final de todo se aprende, y los mejores momentos fueron eso. Al final, toda la trayectoria, todas esas temporadas que estuve aquí, a día de hoy me hacen ser el jugador de la historia de la Unión Deportiva con más partidos, 454. Para mí, pues imagínate, es un orgullo, me siento muy agraciado, muy feliz, y eso queda ahí, está ahí, y para mí es lo máximo. Roque hablaba de ese fútbol de antes y decía, bueno, que tú sí que tienes que ver un poquito con ese fútbol, ¿no? Aunque me atrevería a decir que tú eres justamente la transición, no eres el medio entre ellos dos. ¿Cómo ha cambiado la posición del defensa a lo largo de los años? Porque tú quizás eres el que mejor pueda hablar de antes a ahora por estar en ese medio, ¿no? Sí, y sobre todo también puedo hablar de lo que acabas de comentar, que es como sigo en activo, también puedo comentar varias cosas, ¿no? Entre más subes más de categoría, todo, aunque la gente parece que es más difícil, para el defensa, para el jugador, es más fácil. En primera división es más espacio, vas bajando de categoría, todo más físico. En tercera división, que estoy actuando actualmente, ves un partido y espacio es poco, es mucha segunda jugada, mucho físico. Cada año que va pasando también el fútbol, con toda la infraestructura y todas las generaciones que se van sumando y van cosas buenas, es todo más todo metodológico, más todo físico, y la verdad que no tuve la fortuna tampoco de disfrutar de una ciudad deportiva como tiene una deportiva. Todo va más, todo va a mejorar. Me acuerdo yo cuando entrenaba en una deportiva, estábamos en Barranco Seco, había una caseta había, ahora tiene de todo y más. Eso es lo bueno, la infraestructura ahora toda
todo ha ido a más. Yo creo que a día de hoy, en mi opinión personal, es un poquito más fácil. Me acuerdo yo cuando empecé jugamos en campo de tierra, me imagino, Roque. Ahora todo es césped natural, artificial. Si el césped artificial está un poquito duro, al año siguiente te lo cambia. Todo es más fácil. Bueno, lo que dijo antes también, lo comparto completamente. Momento adecuado, sitio, momento, oportunidad, aprovecharla. Yo tuve la fortuna de firmar en Las Palmas gracias a Juan Manuel Rodríguez. El primer año fue muy complicado, muy difícil. Venía de la Unión Deportiva Vecindario, que en la infraestructura, que la masa social era mucho menor que la Unión Deportiva. Debuté aquí en el Estadio Gran Canaria, miraba alrededor, aficionados, gradas, nunca he visto tanto. Me costó mucho la adaptación. Ese año la verdad que fue el año mío de adaptación, de transición, y ya los siguientes años pues me adapté y jugué la verdad que casi todas las temporadas, una media de 20 y pico largos partidos. Sí, porque eres, bueno, eres de los que más ha jugado partidos en la Unión Deportiva Las Palmas, eres el eterno capitán, ¿no? Que siempre estará con nosotros. Y si les parece, vamos a ver ese último vídeo, y es que lo miro y me sonríe con un poco de timidez. Vamos a ver el vídeo de Brian. Intenta atacar por intermedio de Asdrúbal, cierra bien la saga amarilla, bien parado Brian, dando esa experiencia a la defensa del filial. Intenta meterla Valentín, juega con Brian Velázquez, el hombre experimentado de este filial en la saga. Muy orgulloso y muy contento además de seguir un año más en la casa, de seguir vistiendo esta camiseta, y sobre todo porque con los años que llevo aquí, para mí, te digo, es algo increíble poder seguir ampliando años aquí y vivir dentro de esta casa y sobre todo jugar al fútbol con este club. Con este ya son 16 ya. Pues Brian, misma dinámica que hemos hecho con tus otros dos compañeros. ¿Qué sensaciones, qué piensas cuando ves ese vídeo? Bueno, pues un poco lo que decía en el vídeo, sobre todo esa ilusión y estar súper contento siempre año tras año de seguir aquí y recordar esos momentos de cuando llegué, que era muy pequeño, con 8 años, mi primer año, y claro, siempre el sueño de todo niño es jugar en Las Palmas, vestir esta camiseta, y ojalá tenga la oportunidad algún día de ser como ellos y jugar aquí en el estadio y ser profesional en este club, porque para mí lo es todo. Y te digo, era la ilusión de cuando era pequeño y creo que he ido cumpliendo mi sueño poco a poco, y espero que todavía me quede un poco más por cumplir y que sea ya de verdad el tema de ser profesional y sobre todo ser aquí en casa. Hemos hablado con ellos lo que significa un poco el club, ser de la Unión Deportiva Las Palmas y jugar, no tener la oportunidad de jugar dentro del club, de ser importante para el equipo. En tu caso. Hombre, te digo, a mí me gustaría ser muy importante. Ellos son referentes para mí, jugadores que están ahora también en la plantilla del primer equipo son mis referentes, porque te digo, cuando llevas tantos años en la base y en la cadena de filiales, pues vas dando pasos cortitos y sobre todo vas viendo la carrera profesional de ellos, que han estado muchos años en el club. Y por ejemplo el caso de David, porque con todo el respeto la situación de Roque me coge un poco más lejos, pero en el caso de David yo lo veía cuando él estaba en el primer equipo y yo era recoge pelotas y claro, siempre pues era como el referente, el capitán, y siempre quería ser como él o como jugadores que te digo que hay ahora en el primer equipo. Y para mí, te digo, es todo un sueño y ojalá se pueda dar. Una pregunta que te voy a hacer a ti, pero que quiero que también me contesten ustedes dos. ¿Siempre jugaste de defensa? No, de hecho, cuando llegué a la cadena de filiales y creo que hasta infantiles o así, era medio centro. Después me fueron reconvirtiendo en central y he acabado de central y de lateral, que bueno, ahí estoy muy cómodo y muy feliz, la verdad. O sea que no me preocupa ese cambio de posición. ¿Y en tu caso, Roque? Bueno, yo realmente, como bien dice él, Brian, pues evidentemente también desarrollé la labor en otros puestos,
en la piscina, que es un campo histórico, al menos para mí, que es un campo de la Isleta. Allí jugaba de interior, de centrocampista y además técnico. A mí me dijeron en un momento determinado, un entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, ya estaba en el club, ¿quieres jugar? Corta y entrega. Digo, pues yo corta y entrega. Y evidentemente pues tuve la gran suerte, porque lo tengo que decir, la gran suerte de pertenecer a este club, ¿no? ¿Y en tu caso, David? Pues yo empecé delantero. Empecé delantero en el Maspalomas, siendo alevín, que fue cuando empecé a jugar al fútbol. Alevín, infantil, cadete, y es verdad que en juveniles ya me dijeron, niño, vete para atrás. Y siempre a partir de ahí de juveniles, lateral derecho, como Brian central lateral derecho, y ahí me he quedado. Obviamente siempre me ha gustado más la posición de central, pero aquí cuando hacía falta y teníamos los laterales lesionados, no había nadie, siempre he ocupado la posición de lateral derecho, y es verdad que uno de mis mejores años aquí, que fue en primera, que cuando la época de Quique Setién, estuve bastantes partidos de lateral derecho, y la verdad que me gustó y me salieron las cosas bastante bien como al equipo. Hemos hablado... Si me permite, yo como dato curioso llegué como lateral derecho, me volvía loco, eran tantas las ganas de hacer las cosas bien que algunas veces hacía locura. Pero luego tuve la oportunidad de estar en el centro de la defensa. No quiero alargarme, pero lo que sí es cierto es que son situaciones totalmente distintas. Yo evidentemente no tenía las características adecuadas para ser lateral derecho, sí tenía las características para poder ser marcador central, que esa figura ha desaparecido. Antes había libre, antes había marcador central, hoy se juega en línea. Curiosamente, Sinibaldi impone el jugar en línea, teniendo el mejor líbero para mí de España. Junto con Beckenbauer eran los mejores líberos de Europa, que era evidentemente Tonón. Y perdón por el lapsus. No, tú puedes interrumpir cada vez que quieras, sobre todo si es para aportar. Yo jugué con la línea esa que acabo de decir, de marcador central en el Maspalomas. Siendo juvenil, jugaba los viernes en el regional y los domingos con el juvenil, que había que pasar 24 horas, creo, o 48. Y en el regional, pues jugaba de marcador central, y donde iba el 9 iba yo. Y el 5, que era el líbero, por detrás. Y el 9 iba para allá, y no es como ahora que posicional, detrás de él. Y es verdad que lo viví. Y son épocas dentro diferentes. de todos esos cambios, porque hemos hablado del cambio en el juego, pero también hay cambios en cómo se entrena ahora y cómo se entrenaba antes. De hecho, hay figuras que antes no existían y ahora sí. Por ejemplo, antes el fisio no existía, no había fisio dentro de un equipo, y bueno, ustedes ahí tendrán que contar, ¿no? Y una dietista. Y readaptador. Cuidado, y readaptador. Exacto. Que yo, Todo muy cuando me diferente. dijeron readaptador, digo, ¿y eso qué es? Los tiempos han cambiado para bien, evidentemente, y eso sin duda es de agradecer. Los sistemas han cambiado, insisto, pero el fútbol son gustos también. Cada maestrillo tiene su librillo, pero lo que no cabe duda es que se implanta, influye mucho el vivir profesionalmente como viven hoy. El profesional del fútbol no tiene nada que ver con lo que nosotros vivíamos. Yo me quedé sorprendido en mi visita a esa magnífica instalación, porque siente una envidia de cuando uno ve lo que hay en Barranco Seco. Cuando dice, no, van a comer todos aquí. Y digo, ¿y esto? Me quedé alucinado. Nosotros nos daban una naranja y una manzana cuando Heriberto Herrera incluyó e influyó para que tuviéramos una manzana, una pera o un plátano. Ahora tienen todo lo que quieran, y una dietista. Eso es
cómo han cambiado. El fútbol mueve mucho, mucho dinero y por lo tanto tienes que estar los mejores. Ahora hay ayudante del recoge pelota, segundo, primero y tercero. Pero el cambio ha sido para bien, evidentemente. Aunque con el matiz que dije anteriormente, a mí el fútbol, sí, la concepción del fútbol es bien aquel dicho que dice que quien tiene posesión de balón domina la situación, pero fútbol es ataque y defensa. Claro, y hablando de esa defensa, ¿cuál dirías tú, por ejemplo, Brian, que es el rol, el papel, la importancia de un defensa dentro de un equipo? Hombre, a día de hoy yo creo que, como decía Roque, que ha cambiado todo tanto y como que todo está estudiado más al milímetro y ahora a los defensas yo creo que se les pide mucho más que creo que se les pedía antes. Antes era, como decía, corta y entrega, defiendes y ya está, no te impliques mucho más. Y yo creo que a día de hoy se pide mucho que el defensa ya se implique en la salida del balón del equipo, que entre más en el juego y sobre todo que colabore más en eso, con los mediocentros y más en la salida del balón y esté más implicado, que no sea solo defender y poco más. ¿Sientes tú también esa exigencia? Sí, ¿no? sí, por supuesto. Al final, cuando yo empezaba, era todo mucho más bonito, digamos, porque cuando eres niño es todo como mucho más atacar y ir hacia adelante, pero claro, a día de hoy ya te exigen más y te piden más, sobre todo en ese tema. A la hora de iniciar el juego tienes que ser consciente de que tú eres uno de los últimos y que si tú creas el problema, pues el problema va a ser para todo el equipo, no solo para ti solo. Entonces, pues tienes que ser consciente de la zona donde estás del campo y de las cosas que tienes que hacer. ¿Están de acuerdo? Sí, ha cambiado todo mucho. Sí, sin lugar a dudas. No obstante, en aquella época también los defensas atacaban, ¿eh? Balón parado. No, de vez en cuando nos inspirábamos y teníamos alguna que otra inspiración y realizábamos los ataques. Pero si bien es cierto es que, como bien dije, corte y entrega y titular indiscutible. Ser práctico, esa es... Hay momentos en los que hay algún que otro jugador, no voy a poner nombres, se insiste en querer hacerlo bonito. Y el fútbol es hacerlo práctico, al menos desde mi punto de vista. Y un matiz, yo entiendo que lo primero que se le tiene que exigir a todos, evidentemente, pero a un defensa más, intentar que no le hagan gol. ¿Y qué le digo al portero? Las tiene que parar todas. En tu caso, David, ¿por qué ibas a hablar? Pero claro, Roque aquí Claro, ya lo claro. dijimos que él iba a ser Sí, protagonista, obviamente, de acuerdo con lo que decía Sí, Brian, ¿no? sí. De esa exigencia. Sí, anteriormente, años pasados, el portero ponía el balón en un saque de puerta y todo el mundo hacía al centro del campo. Y ahora el 80% de los entrenadores te exigen que te abras para intentar sacar la pelota jugada. Por eso todo ha cambiado mucho. Anteriormente no, hoy en día un central divide, llega a una posición 3/4 de campo y antes eso era impensable. Y ahora tú lo puedes hacer sabiendo que el mediocentro o el que está en tu zona te cubre tu posición. Todo ha cambiado, todo ha sido mejor, como acabo de decir. Todo lo acabo de comentar, todo va a más y eso es bueno, bonito y se ve en todos los equipos. Hoy en día casi todos los equipos intentan jugar bien al fútbol, los centrales abiertos, los centrales abiertos, laterales según la posición del rival, más adelantado, más atrasado. El pelotazo ya no existe, como se suele decir. Es verdad que los entrenadores, como acaba de decir, cada entrenador tiene su manera y su idea. Es verdad que también lo que dije anteriormente, que muchas veces por ese tipo de cosas nos olvidamos muchas veces de atacar, pero el fútbol moderno hoy en día es eso. Por eso hay que adaptarnos y la verdad que, como dije antes, casi todos intentan jugar bien al fútbol. La idea un poco es para poder posibilidades de marcar gol. La gente piensa y cree que es una de las mejores opciones, yo también lo creo. Pero luego está el balón parado, que es importantísimo, que están los defensas, que es clave en el mundo del fútbol. Segunda jugada, hay muchas cosas. Pues acerca de todo esto,
también ha querido opinar nuestra cantera, a la que le hemos preguntado pues, cuál es la importancia de sus defensas, de los defensas de su equipo para ellos. Así que vamos a ver el último vídeo de este segundo encuentro y enseguida estamos de vuelta para analizar un poco y hablar de ese vídeo, de la opinión de nuestra cantera. Para mí la importancia del defensa es, por ejemplo, para ayudar al portero a sacar el balón en la salida de balón y cortar situaciones difíciles. Por ejemplo, uno se va solo y el defensa lo corta y montamos nosotros el ataque. Y para mí es como la muralla para proteger un país. Pues para mí la importancia para los defensas es que evitamos que nos marquen gol y la comunicación entre equipos para tener más química. Para mí también lo importante es la salida de balón y los duelos, ganarlos siempre todos. Yo creo que hoy en día es más ser alto, físico, yo creo que lleva una responsabilidad más superior de la línea y todas esas cosas y tiene una responsabilidad o conlleva mayor. Pues para mí un defensa es el que está todo el rato comunicando, el que mantiene firme al equipo, el que ve todo el juego de cara y es el que más ayuda al equipo. Una posición muy difícil de hacer. Te pueden hacer un contragolpe y el defensa está ahí para quitarle el balón al contrario. Si no hubiese defensa, meterían muchos goles y no podríamos defender. Los defensas tenemos una labor muy importante en lo que es a la hora de estar en el campo, porque quieras o no, nos estamos jugando 3 puntos en cada partido y somos una ficha clave para no dejar que pase el rival, ¿no? Y bueno, después de esta opinión, ¿qué tienen que decir ustedes? ¿Tienen razón nuestros canteranos? ¿Ven bien esa posición de defensa o quizás no? Yo por mi parte tengo que decir que obviamente tienen parte de razón, pero claro, todavía es verdad que ellos tienen que empezar a pensar en otras cosas y sobre todo el tema de divertirse y no ser tan exigentes, digamos, porque al final son pequeñitos la mayoría y ahí tienes que divertirte y ser feliz con la pelota y no estar pensando en otras cosas. Pero por una parte tienen razón y yo creo que también porque ellos ven fútbol y tendrán sus propios referentes en el campo. Ha dicho una cosa importantísima, sobre todo en edades tempranas, que es que tienen que divertirse. Fundamental. A esas edades yo no los llamo entrenadores, para mí son educadores entrenadores. Entonces son figuras importantísimas para todas aquellas cadenas que tengan pues esa cuestión clara. El nivel de exigencia en algunos momentos yo creo que eso se sobrepasa, pero a mí me ha encantado esa palabra que tú acabas de decir, porque si un chico está sometido a una presión demasiado alta, yo creo que lo que hacen es un poco trabar psicológicamente. La concepción del esfuerzo lo tengo muy claro, pero también hay que empezar en las edades. Completamente de acuerdo. Ya llegará el momento que tengan que competir y ahora disfrutar. La base de cualquier equipo, los niños de hoy en día. Yo tengo un niño de 6 años y lo que le digo, que se divierta, que lo pase bien. Obviamente es que no tiene nada que ver con la época nuestra. El fútbol, la tele, en primera división, los Mbappé, los Neymar, todo eso no ayuda. No ayuda en ese sentido porque incluso con las celebraciones, cuando meten un gol. Pero bueno, al final son épocas, son momentos, son generaciones que al final, mira, con lo que estamos hablando, y que se divierta, que lo pasen bien. Llegará el momento que tenga una responsabilidad, que tenga que competir y que lo hagan lo mejor de manera posible en ese momento, y ahora que lo pasen bien, que al final esto es un juego. En esa época, en esa edad es un juego. Muchos compartían la idea de la salida de balón, de la importancia de ayudar en esa salida de balón, que tú lo comentabas antes, tú también, David. Al final ya los niños están en ese paso, ¿no?, del profesionalismo y se nota. Sí, pues lo que te decía, yo creo que ellos ya son conscientes, ya ven fútbol, ya vienen al estadio y sobre todo eso, tendrán sus propios referentes ya, digamos, del fútbol profesional, y entonces ya eso les hace pensar de qué necesito, de qué me hace falta para. Entonces yo creo que por esa parte ya tienen ese pensamiento más exigente, por así decirlo,
pero como estábamos diciendo, sobre todo tienen que ser felices, que por lo menos ya tienen esa mentalidad y que ya la lleven a cabo pues más adelante y que se diviertan ahora, sobre todo, que en esta edad es lo más bonito. Sí, sin duda lo que están viendo es lo que ellos imitan y luego evidentemente son a edades tempranas. Yo te puedo hablar de mi edad en la cual pues no éramos mucho más pasivos en ese sentido, pero los chicos están viendo la caja tonta, como yo les suelo decir, a la televisión y ellos se quedan, ellos son receptores, captan todo lo que le echen. Entonces ellos han visto, sobre todo en estas generaciones actuales, en las cuales en los defensas su tendencia es ir hacia arriba y apoyar evidentemente, pero el fútbol es colectivo, es un equipo y donde todos son importantes, todos, y digo todos, insisto, todos son importantes. Además, aunque haya muchísimas diferencias, hay cosas que todavía, más allá del profesionalismo, más allá de la táctica, más allá de los entrenamientos, de las nuevas figuras que han surgido, hay cosas que todavía se comparten. Y esa es una de ellas, ¿no, Roque? Sí, sin lugar a dudas, se comparten montones de cosas. Los tiempos han cambiado, pero la concepción de valores de lo que tiene el deporte en sí, y en este caso el fútbol, yo no voy a descubrir nada nuevo que el esfuerzo, la solidaridad, todo eso en edades tempranas y en edades ya profesionales, porque son fundamentos importantísimos en cualquier concepto donde haya un grupo humano y que intente compartir pues una serie de cuestiones como puede ser la táctica, la estrategia, en fin, todo lo que conlleva y lo que supone el fútbol. Pero sin lugar a duda, todos esos valores ellos lo van percibiendo. Me estoy refiriendo a los dos chicos que vimos en el vídeo y sin lugar a duda, insisto, son puros imitadores de lo que ven. Chicos, este encuentro está llegando a su fin, así que para despedirnos, sobre todo que se despidan ustedes de la mejor manera, les voy a pedir pues a cada uno que diga algo, lo que le venga, lo que quiera, sobre todo acerca de lo que hemos estado hablando, de lo que hemos estado debatiendo y bueno, también dejo por ahí si quieren contar alguna anécdota que les sugiera este momento. Nada, yo por mi parte eso, sobre todo el tema a los chicos de la cantera, yo he pasado por esas etapas y sé lo que es y he sido consciente más tarde después, porque al final lo que decía antes, recalco mucho el tema de que en esa edad y en esa época no pensaba en otra cosa sino en ser feliz y disfrutar, que sean conscientes de dónde están y que aprovechen las oportunidades y los momentos, como dijo Roque, porque el tren igual pasa una vez y si no te subes, pues ya después te va a costar y te digo, tienes que aprovechar los momentos y las oportunidades que no pasan muchas veces en la vida. Muchas gracias, Brian. Gracias. ¿Roque? No, yo sinceramente hay elementos importantísimos en lo que es la formación de un deportista de élite. Ya estoy hablando y es que todo el proceso que vaya realizando el chico no se olvide nunca de estudiar. Porque el proceso de la vida deportiva tiene un tope y si no la sabes aprovechar y si no tienes las herramientas adecuadas para poder luego pues, superar los problemas que luego vienen en la vida normal. A mí el fútbol me dio la posibilidad de poder estudiar. La Unión Deportiva Las Palmas me pagaba los estudios y por lo tanto, como bien le decía a Brian, hay que aprovechar. Coger lo que a uno le conviene. Yo he sido muy bandido en el punto de vista mataperro en ese sentido, pero lo que sí es cierto es que las oportunidades hay que aprovecharlas. Insisto, en mi época habían jugadores extraordinarios que no llegaron a nada por su mala cabeza. Aquí hay que ser disciplinado, serio, responsable y sobre todo tener en cuenta qué es lo que representa la camiseta amarilla, que es mucho. Pues muchísimas gracias a ti también, Roque y David. Bueno, yo pues, al hilo de lo que están hablando, completamente de acuerdo, divertirse los niños de la base, no meterse presión
los padres ni ellos para intentar pues llegar a ser un Messi, un Cristiano, porque muchas veces el error no es del niño sino de los padres. Los padres quieren sacarlo de pobre, como se suele decir. Y más bien lo que estamos hablando, ¿no? Divertirse, pasarlo bien, llegar al momento que se tiene que llegar, como acaban de decir, aprovechar la oportunidad y no sesionarse. Al final estudiar, como acaban de comentar, no sesionarse, llegar a la oportunidad, aprovecharla, y si no tampoco pasa nada. Hoy en día, lo que hemos hablado, hay muchísima infraestructura, todo es a mejor, todo es muy bueno. Yo me acuerdo cuando yo empecé, soñaba, y la ilusión, lo típico que hoy un niño cuando era pequeño me decían por la calle, o mis padres, que qué quería ser de mayor. Yo le decía, o jugador de fútbol o profesor de educación física. Y claro, mi madre, yo le decía, jugador de fútbol, y me decía mi madre, ¿qué estás diciendo, no? Soñé, me lo curré, lo trabajé, cada día que iba a entrenar me dejaba la vida. Yo cuando jugaba en la Unión Deportiva Las Palmas, cuando jugué en mis equipos, nunca era un 10, pero sí era un 7, era un tío que siempre estaba dando el callo, siempre me dejaba la vida por el equipo, por mí. Iba a entrenar con una mayor ilusión, picaba piedra, como se suele decir, y al final fui una persona constante. Y al final pues tuve la fortuna de ser importante en un club que, como acaban de decir, y es así, me lo dio todo, un club que cada año que pasa va a más a nivel de todo, una ciudad deportiva, un club que va a un campo que es espectacular, todo va a más. Esperamos y deseamos que nuevamente el equipo suba a Primera División, que es donde no tenemos que descender nunca, por toda la masa social, por la afición. Confiamos en que este año el equipo vuelva a estar donde se merece, y gracias por invitarnos a todos a este evento. Pues gracias a ti, David, en realidad, y a los tres por formar parte de este segundo encuentro intergeneracional organizado por la Fundación, que ha tratado acerca de la posición y de la figura del defensa.